Uno de los anhelos de mi corazón, aparte de ser pastor de una iglesia, es entrenar y desarrollar líderes. Por eso me he dado a la tarea de cómo trabajar con líderes, de cómo educar a líderes, de cómo reproducir líderes. A través de esta publicación, Liderazgo Enfocado, estoy dándote herramienta, pastor, porque los tiempos han cambiado. Ha sido diferente el hacer iglesia. Es difícil reclutar y entrenar líderes. Pero en este libro, Liderazgo en Proceso, te va a ayudar a cómo escoger gente a la siguiente generación y pasar con ellos una jornada donde puedas pasar la estafeta con ellos y el ministerio siga creciendo. Así que este libro, el Liderazgo en Proceso, es un libro que va a cambiar tu vida, es un libro que va a ayudar a tu equipo a mejorar y darle un legado al ministerio que Dios te ha confiado. Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. En junio del año 2019 tuvimos la conferencia Nosotros. Los expositores de Nosotros fueron el Dr. Abel Ledesma, Pastor Sergio Fornung, Pastor Miles McPherson y el Dr. Abel Flores. Nos alegra compartir las plenarias con ustedes, con la esperanza que sean edificados y retados. Desde la conferencia Nosotros, el Dr. Abel Ledesma comparte la segunda parte del tema. No estoy interesado en el crecimiento de la iglesia. Yo no estoy interesado en el crecimiento de la iglesia sin avivamiento, pero tampoco sin evangelismo, pero tampoco sin, número 3, milagros. Yo quiero tener una iglesia como la que Cristo soñó cuando estaba en la tierra. Una iglesia que aprenda a hacer milagros. En Hechos capítulo 3, la iglesia primitiva comenzó a ver unos milagros increíbles. No estoy interesado en el crecimiento de la iglesia sin los milagros. ¿Sabe por qué? Yo tengo 2 razones por qué yo necesito ver milagros. Porque yo, Abel Ledesma, tengo necesidades que solamente Dios puede suplir. Usted tiene necesidades que solamente Dios puede suplir. ¿Sabía usted? Ahí puse la frase que cada milagro en la Biblia empezó con un problema. Cada milagro, todos los milagros de la Biblia empezaron con un problema. Si no me cree, haga un estudio de todos los milagros y usted se va a dar cuenta si había un milagro porque había antes un problema. Así que, a ver, ¿cuántos de ustedes son candidatos para un milagro? Porque todos tenemos problemas, inclusive tenemos hasta el problema, ¿con quién me voy a regresar el día de hoy? ¿Okay? Necesitas un milagro de right. ¿Y quién me va a llevar a comer el día de hoy? Porque no traigo ni maíz, porque el pastor Flores me quitó todo en los libros que le compré. Necesito todo, cualquier problema es un milagro. Tu milagro puede ser insignificante, puede ser muy grande, pero yo tengo milagros. Por eso yo quiero una iglesia con milagros. ¿Por qué? Porque la iglesia está ahí para ver el poder de Dios manifestándose en la vida constantemente de la iglesia. No estoy interesado en el crecimiento de la iglesia sin milagro, porque yo quiero que Dios haga por la iglesia lo que nosotros no podemos hacer. La segunda razón es porque a través de los milagros se puede ganar a mucha gente. La gente venía porque miraba que su familiar era salva, que su familiar era sanado, que Dios resucitaba, que Dios quitaba el dolor, que Dios quitaba el cáncer. Y dice, wow, ¿y qué decía la mamá del hermano Flores? Los espero el domingo. La gente viene cuando ve la mano de Dios operado. Cuando la iglesia es usada para hacer milagros, la gente le cree a Dios y cree en la iglesia. Por eso yo quiero ver milagros en mi iglesia. Quiero ver que la iglesia se salve, que la gente se salve, que la gente sea sanada, que matrimonios sean restaurados, que la vida deje sus costumbres y que la gente empiece a buscar a Dios constantemente, porque eso, cuando la gente empieza a cambiar, ya es un milagro en sí para cada uno de ellos. Por eso a mí no me interesa, amado, tener una iglesia sin milagro. Es tiempo de que la iglesia empiece a hacer y ver milagros en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestro cuerpo y en nuestros vecinos. El mundo tiene que saber que servimos a un Dios de milagro, a un Dios de poder, que tenemos algo que ofrecerle. Recuerda el capítulo 3 de los Hechos.
Bueno, cuando un milagro se lleva a cabo, hay ciertas cosas que suceden. Basado en el capítulo 3 de los Hechos, tiene que ver, número uno, una situación imposible. Para que haya un milagro, tiene que ver una situación. Yo les acabo de predicar a la iglesia sobre la importancia de un milagro, cómo prepararse para un milagro. En primer lugar, tienes que tener una situación que es imposible para ti, pero no para Dios. Que es imposible para ti, pero no para Dios. Amado, porque aquí tenemos en esta historia del paralítico, dice el versículo 2, y había un hombre cojo desde su nacimiento. ¿Desde cuándo estaba cojo? De su nacimiento. Y luego, ¿qué es lo que hacía? Pedía limosna, no tenía ni para comer, tenía que pedir. Era una situación imposible. Y no estaba el peje para que le ayudara y le diera dinero. No había el sistema del welfare, del güero feo. Amado, cada quien se rascaba en ese entonces con sus uñas. Esto es lo que pasaba. Había una situación imposible. Por eso los milagros se operan cuando hay una situación imposible. Número 2, cuando hay una necesidad que se siente. Tú tienes que sentir la carga que esa persona está llevando. Porque dice la Biblia en el versículo 3 y 4 que Pedro y Juan iban a entrar al templo. Mucha gente entramos al templo y nos olvidamos de la gente que está necesitada. No, ellos iban a entrar y les pedían limosna. O sea, les pedían la ofrenda antes de entrar, pero ese era un diácono que todavía no entraba a la iglesia. Mira el versículo. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: míranos. ¿Sintió Pedro su carga? Pedro sintió su dolor. Pedro sintió su necesidad. Fíjese, ¿usted cree que Pedro no lo había visto antes? Era un hombre que ya de nacimiento. Para mí que ya lo habían visto, pero no fue hasta que sintió la carga de este hombre que se operó ese milagro. Pedro tuvo que detenerse, tuvo que verlo a los ojos, tuvo que ponerle atención. Si vas a ver un milagro o milagros en tu iglesia, tú vas a tener que sentir la carga. Ahora, puedo decirles algo, y tengo que aclarar este punto, porque si no va a decir que el pastor Ledesma nos dijo. No, mire, usted va a orar por los enfermos, pero le toca en la voluntad de Dios de sanarlo o no, pero usted sigue orando. Entienda eso. Porque entró una polémica hace poco que uno de los salmistas se muere y había muchas profecías que iban a sanar y no sanó. ¿Y qué pasó ahora? Lo único que perdimos es credibilidad. No, tú no le puedes exigir a Dios lo que Él tiene que hacer. Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Porque te me levantas, le ayudamos. No, espérame. Si es de Dios, Dios lo va a sanar. Si está dentro de su voluntad y su plan perfecto donde Él va, y si es de Dios, amor, Dios ya se lo quiere llevar y usted lo quiere tener. Dios lo necesita más que usted, porque tal vez dejándoselo aquí se va a echar a perder, mejor me lo llevo. Entonces entendamos que el milagro tiene que operar dentro de la voluntad de Dios, no mi voluntad. No es que traemos una varita mágica y le decimos a Dios: mira Dios, así lo tienes que hacer, te voy a decir cómo hacerlo. No, porque tú y yo no entendemos lo que Dios sí ve. Y tenemos que ver de esta manera, tiene que sentir la necesidad, y si Dios va a hacer la obra, Él la va a hacer a su debido tiempo. Otro punto, amado, tiene que ver, hay un ambiente de expectación. Amado, yo no sé, pero yo a veces vengo a los servicios y yo estoy esperando a esta conferencia. Yo sabía que Dios iba a hablar, yo ya venía con una expectación, yo sabía que iba a haber pastores, restauradores. Se lo dije cuando tuvimos a más de 200 personas voluntarios un sábado en la mañana, pues hace una semana, les dijimos: yo espero, porque van a venir pastores cansados, van a venir pastores desalentados, van a venir pastores que tal vez están pensando renunciar, amado, y se lo dije, sí o no, congregación, a la gente voluntaria. ¿Pero por qué? Porque yo esperaba que el mover del Espíritu, como lo dijo a Nathan y Nancy, yo sabía que Dios iba a hacer algo y Dios lo hizo, y Dios quiere hacerlo, porque tiene que haber un ambiente de expectación. Tú tienes el milagro, tiene que suceder en tu vida, primero en tu vida. Mira lo que pasó, y esperaba recibir algo. El paralítico estaba con un ambiente de recibir algo. Número 4, hay mucho que yo podría decirle, pero tienen mucho que escribir y al rato les va a doler la mano, pero necesito darle todas las contestaciones y no van a perder la salvación. No tiene que hacer otro milagro de poder salvarlos otra vez. Okay. Hay un poder sobrenatural, un poder espiritual. Mire, yo no sé por qué los cristianos dicen que tenemos que ser pobres. Bueno, Pedro en este caso pues no tenía oro, era empresario, pero pues ahí creo que todas las tarjetas de crédito se las habían robado. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús el Nazareno, anda. Cuando se anda en el poder del Espíritu, los enemigos que tienen oprimido a esa persona van a huir, porque saben quién se le aparece.
hay un refrán que tú y yo tenemos, que lo hemos usado. El diablo sabe muy bien a quién se le aparece. Y más cuando andas en el poder de Dios. Y número 5, hay milagros y alabanza. Dios empieza a hacer milagros. Amado, esto es lo que sucede. Estos son los resultados de cuando Dios se opera. Cuando un milagro se lleva a cabo es que hay milagros y hay alabanza. Amado, mire lo que le extendieron la mano derecha, lo levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y dio un salto hasta, mira, empezó el hombre y nadie lo había doctrinado que no se puede danzar en el primer día. Él no importa, él dio un salto. Siendo paralítico empieza a dar salto, se puso en pie y andaba, entró en el templo con ellos y caminando, saltando. ¿Y qué hacía? ¿No cree que hay algunos cristianos que hacen un salvo que necesitan otro milagrito más? Cambiarles la cara, la amargura y todo lo demás. Porque hay gente que está, me gozaré, me alegraré. Señor, haz un milagro, Padre. Lo bueno que está contento y está alegre. Imagínense si estuviera agüitado. No, hombre, hasta el diablo le decía, no, cruz, cruz. El diablo le dijera, cruz, cruz, que venga Jesús, me vaya yo, porque no, este asusta. Porque hay cristianos que necesitan experimentar milagros en su vida para poder tener una reacción de alabanza, para tener una reacción de cantar, de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que empezar a ver en nuestras iglesias ese tipo de milagro. Y número 6, hay milagros como testimonio, donde hay milagros como testimonio para la comunidad. Amados, cuando un milagro se lleva a cabo es que hay milagros, hay obras que Dios hace sobrenaturales que dan testimonio a la comunidad. Porque mire lo que dice la última parte de este versículo 10. Y se llenaron de asombro y admiración por todo lo que había sucedido. ¿Quién? La gente que estaba alrededor. La gente tiene que estar diciendo, mira, estos aleluyas están haciendo algo. Esta gente está haciendo algo que me sorprendo. Entre más viene, yo conocí a mi vecino, empezó a ir a esa iglesia. Ya no es ese vecino, hasta me invita a sus carnes asadas. Antes tenía a puras fiestas y puro Ramón Ayala, puro Ramón me enfadaba. Y ahora ya tiene el grupo de alabanza que ahí, que te alabaré, quién sabe qué más. Hasta me sonríe. Y ellos empiezan a ver el cambio. Y es lo que pasó aquí. Ellos empiezan a ver el cambio. Esto me recuerda la historia de una iglesia que se prendió, se dio fuego, empezó a quemarse. Y tanto gente de la iglesia como el pastor de la iglesia y alguna gente de la comunidad, empezaron a acercarse para ayudar a ver qué hacía. Y se acercó un vecino de la iglesia y empezó a ver el fuego y se está quemando la iglesia y el pastor se detiene y nunca lo había visto en la iglesia y le dice, oye, pues yo nunca te había visto en esta iglesia. Dice, es que yo nunca había visto fuego. ¿Sabe por qué no se acercan los vecinos a su iglesia? Porque no alcanzan a ver el fuego. ¿Quieres que los vecinos vengan a tu iglesia? Que el fuego del Espíritu Santo venga a hacer milagros en tu iglesia. Venga a restaurar jóvenes. Amado, yo prefiero ver a estos jóvenes aquí danzando que verlos allá en el mundo. Porque de que los hay fariseos. Mira, los jóvenes están bailando para Cristo. Sí, pero para Cristo, no para ti. Porque si lo estuvieran haciendo para ti, no te hubiera gustado, porque algunos no saben bailar, no tienen ni gracia. Pero se avientan y hacen ¿por qué? Porque no lo están haciendo para ti. Quieren agradar como David lo hacía, que danzaba para su Dios. Y los prefiero ver aquí danzando que buscándolo por las calles a ver dónde están. Este es un milagro, el tener jóvenes danzando para Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. No estoy interesado en el crecimiento de la iglesia sin, número 4, dar. Dije, pastor, ya tenía que, sí, la verdad. Mira, me estaba ahogando si no lo decía. Okay. Sin el dar. Lo grande de una iglesia no está en lo que recibe, sino en lo que da. Déjeme darles, y básicamente se los voy a dar la respuesta, las características de una iglesia que da. Una de las características, ¿no?, es esta: se refleja la unidad.
porque se cree en el mismo propósito, se cree en la visión, se refleja la unidad de esa iglesia. Dice que la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Número 2, comprende bien la mayordomía. Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Entendían que eran simplemente administradores y que Dios es el dueño. Número 3, amados, otra característica, tiene gran poder. La iglesia, cuando aprende a soltar, cuando piensa a dar, Dios los empieza a usar. Con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Con gran poder daban testimonio. Amado, tiene un gran poder. Número 4, tiene gracia en abundancia. Y abundante gracia, dice, había sido sobre todo ello. Amado, yo quiero que Dios empiece a usar a mi iglesia como a través de nuestro dar. Que a través de nuestro dar mucha gente pueda ver lo que Dios puede hacer. Pero también, número 5, las necesidades serán suplidas. Cuando la gente da, cuando la iglesia da, cuando la iglesia empieza a cooperar. Porque nosotros los latinos no somos muy dados en dar. Amado, al contrario, amado, ya van a predicar. No, yo fui creado donde no se me predicaba del diezmo. No se me predicaba del dar. La familia Ledesma, que éramos 12, más 4 primos, sosteníamos toda la iglesia. Porque aquí trabajamos en este país. Porque dicen, no, es que la gente es pobre. No, la gente es pobre porque así los tenemos, porque no les enseñamos sobre el dar. Y tenemos que entender que lo que tú no predicas no reproduces. Si tú quieres buenos mayordomos, tienes que predicar mayordomía. Si tú quieres gente de fe, predica de fe. Si quieres gente santificada, predicas de santificar. Si quieres diezmadores, predica del diezmo. No le tengas miedo, se me van a ir. De todos modos, si no les predicas, se te van a ir. Se te van a ir. Mejor que se te vaya por las razones correctas. Y tenemos que enseñarle a la gente sobre el dar. Sobre el dar para que las necesidades, la iglesia no tiene que estar. ¿Cuándo sería el día que el pastor Mellado se levante allí en San Pablo y diga, a ver, hermano, me llamó Vancomer que ya no hay a dónde poner el dinero? Hoy no vamos a levantar ofrenda porque no hay banco en Tijuana que podamos poner todo el dinero. Porque sí sabe que eso pasó en la Biblia, ¿verdad? Hazme la buena, dice. En la Biblia pasó eso, que tuvieron que diles que ya no traigan, Moisés, porque no hay donde poner todo el oro, todo. Y Moisés con la cara de vergüenza, hermanos, recuerdan que les dije que trajeran, ahora no traigan. Y la gente dice, pues ¿quién los entiende pues a estos líderes? Parece que están borrachos. ¿Qué? No, hombre, yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo, ¿sabe cómo le llamaban la hora de la ofrenda? La hora triste del servicio. No, hombre, y luego salía la música, ton, 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 ton. Hoy en día no es la hora triste, es la hora que todos salen al baño. Ni para el papel dejan. Que Dios nos agarre confesados a todos nosotros. Tenemos que aprender que la iglesia tiene que dar para las necesidades de la iglesia, para que haya ministerio para niños, haya ministerio para jóvenes, haya ministerio para evangelismo, haya ministerio para los pastores, haya ministerio en la iglesia, haya ministerio en la comunidad, para que Dios sea glorificado, que esta iglesia no tiene que estar pidiendo, no, que la iglesia da a manos llenas y la iglesia suple necesidades. Un avivamiento va a venir cuando aprendamos a dar. Otra cosa, el pueblo se sacrifica. Otra característica de la iglesia que da. El pueblo se sacrifica. Porque dice la Biblia porque todos los que poseían tierra o casas las vendían. Había necesidades. Hay un trasfondo de por qué hicieron esto. Recuerden que hubo 2 sermones que nomás en 2 se convirtieron en 8,000. Y cada día se cree que la iglesia en 2-3 meses creció a 30,000. Ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer? Muchos venían a la Pascua y amados, nomás trajeron, ya ve cuando ustedes se van de viaje, trae dinero limitado, bueno, esto me alcanza. Pero estos se quedaron de más porque no querían soltarlo, tenemos que discipularlo. Antes de enviarlo hay que discipularlo. Pero ¿quién les va a dar de comer? No los iban a discipular, no nos iban a meter un plan de ayuno. Tenían que hospedarlo. Toda la iglesia dijo, no, pues yo tengo una propiedad, yo la puedo vender para ayudar a mis hermanos a que sea discipulado, para mandarlos con Nuevos Testamentos y bien comidos y bien adiestrados. Por eso la iglesia se unió. Por eso la iglesia estuvo vendiendo cosas para poder ayudar a las necesidades. Y luego, número 7, otra característica, no tienen líderes egoístas. No dice, vengan las ofrendas para mí, para que mi reino crezca. No, para el reino. A mí me han preguntado si esta iglesia está mi nombre. ¿Yo para qué la quiero mi nombre? Yo no me la voy a llevar.
Esta es la iglesia del Señor. Y después de mí, que el que siga, que le siga. Amado, yo quiero dejar un legado no dejar una herencia. Yo quiero dejar un legado. Esta iglesia es del Señor, es de ustedes, de la iglesia que trabaja aquí, es de ellos. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa, no me la pienso llevar. Y hasta ahorita yo no he visto a un muerto jalando un remolque. Ya me voy. No, hombre, así como vino, se va. Y tenemos que entender que los líderes tenemos que soltar esto. Yo mismo invierto en este edificio y es de la iglesia porque creemos en lo que estamos haciendo. No estoy interesado en el crecimiento de la iglesia. Número 5, sin santidad. Porque la iglesia no ha podido cambiar el mundo. ¿Sabe por qué? La iglesia no ha cambiado el mundo porque la iglesia no vive en santidad. Hoy en día hay una diferencia entre la iglesia y el mundo. No hay mucha diferencia entre la iglesia y el mundo. Yo creo que la falta de santidad, y no me refiero a la manera de vestir, porque yo sé que el vestir es, mire, yo no tengo nada, a mí no me asusta. La gente hoy se viste cuando yo estaba creciendo. Para mí el vestir de ellos hoy era pobreza. Pantalones rotos, yo andaba de pantalones rotos y nadie me decía, al contrario, me daban carrilla en la escuela, me hacían bully. Llegaba además bien roto el pantalón y me daba hasta pena porque... Y ahora no, he sabido que eso iba a ser moda, los guardo y los vendo. Hubiera pagado el protemplo. Eso a mí no me asusta. Ay, mira, ¿para qué? Cállese. No se pelee por esas cosas. Claro, hay que dar testimonio de todo lo que somos y de la santidad. Me refiero a tu vida, a tu conducta, a tu actitud. Me refiero a tu madurez. Me refiero a lo que Dios está haciendo. Me refiero a que vivas, que te puedas distinguir entre el mundo, amado, y que tu testimonio sea sal y luz. Que sea sal y luz. La iglesia tiene que vivir en santidad. Hoy en día no hay mucha de esa diferencia. Yo creo que la falta de santidad en las iglesias es un problema. Hemos rebajado a la iglesia, hemos rebajado a la palabra. Inclusive Ricardo de Anda me mandó un escrito de una iglesia. Dice que la Biblia no es la única guía para ellos. No la absoluta. Y dije, wow, con razón estamos. Porque queremos quedar bien con todos. Y no se puede, tiene que haber una diferencia. Mire, si la iglesia no se distingue entre el mundo, ¿cómo va a saber el mundo a dónde correr cuando está en necesidad? ¿Cómo va a saber el mundo? Dígame. Va a decir, hombre, estás peor que nosotros, mejor aquí me quedo. Mejor me voy al corona y me aviento porque pues no hay esperanza. La iglesia tiene que ser luz en medio de la oscuridad. Yo creo que si el líder se pone firme en lo que es correcto, la gente lo va a seguir. En Hechos capítulo 5 tenemos a Ananías y Zafiras que mintieron. Y hay 4 cosas que el líder tiene que hacer cuando hay mentira, cuando hay una falsedad, cuando no se vive conforme a Cristo. La santidad, amados, tiene que ser confrontada en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque cuando hay santidad, la santidad número 1 trae confrontación. El líder debe de confrontar a la iglesia para que esté viviendo y siga viviendo en santidad. La santidad trae convicción. Número 2, no solo confrontación, trae convicción. La gente empieza a ver que tenemos que hacer cambios. Ahora, yo sé que, amado, el perdón del pecado viene instantáneo, pero los cambios vienen gradual. Pero hay que darle, porque, amado, hay gente que se tarda más para cambiar. Hay que ser paciente. Y más si fue alcohólico y si fue que cigarro. No, yo sé que dicen brilla en el sitio donde esté. Brilla en el sitio, no se refiere. Pero tenga paciencia, un día él va a agarrar la onda. Un día, pero amado, no lo cambie usted porque se va a volver a lo mismo. Si dejamos que el Espíritu esté haciendo la obra, porque dice la Biblia, el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Yo no le tengo que ayudar, yo tengo que educarlos y enseñarles, pero no tengo que obligarlos. El Espíritu Santo es el que hace eso. Convicciones, va a haber un cambio también. Número 3, la santidad trae cambios. El pueblo empieza a cambiar, la iglesia empezó a cambiar. Y luego la santidad, número 4, trae credibilidad. La gente empieza a creer. Porque me encanta este versículo 13 y 14, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. ¿Quién los tenía en gran estima? El pueblo. Porque estaban viendo lo que la iglesia estaba haciendo. Y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadía constantemente al número de ellos. Porque la iglesia empezó a tener credibilidad. El mundo sabía a dónde recorrer. Y por último, no estoy interesado en el crecimiento de la iglesia sin equipos, sin ministerios. Me interesa tener equipos. No estoy interesado en levantar una iglesia por sí solo. Porque pronto me puedo ir de un ataque al corazón.
A mí me interesa trabajar con equipos, gente de la iglesia para verla crecer. Todas las personas en las iglesias tienen talentos, tienen habilidades, tienen dones para ser parte de algo grande que Dios quiere hacer en la iglesia. Usted sabe el problema que hubo en la iglesia primitiva en el capítulo 6, cuando no se estaba atendiendo a las viudas. ¿Qué dijo los apóstoles? No se lo voy a leer, simplemente les relato la historia rápido. Dice, no es justo que nosotros dejemos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer para atender las mesas. ¿Por qué no escogemos hombres? ¿Por qué no levantamos equipos? Porque recuerden que ya no eran 120, ya no eran 3,000, estaban creciendo, estaban, amados, en un avivamiento. Entonces tuvieron que levantar gente para que pudieran, amado, acomodar al ministerio y hacer lo que ellos tenían que hacer. No estoy interesado en el crecimiento de la iglesia sin un equipo de personas que esté amando a Dios. Déjenme darles un resumen de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos leído el día de hoy. El crecimiento de la iglesia, 6 cosas, es número 1, iniciado por el avivamiento. Si va a haber un crecimiento en tu iglesia, va a tener que ser iniciado por un avivamiento. El crecimiento de la iglesia, número 2, es generado por el evangelismo. El evangelismo va a crear esa generación, va a inyectar ese motor que se encienda y que siga reproduciendo. Pero número 3, el crecimiento de la iglesia es estimulado por los milagros. Siempre que la iglesia vea milagros y el mundo vea milagros, eso va a ser un motivo para seguir predicando las buenas nuevas de gran gozo. El crecimiento de la iglesia, número 4, es regularizado por el dar, porque se mide la grandeza de una iglesia cuando se entrega, cuando se da a sí mismo de su tiempo, de sus talentos, de sus habilidades y claro, de sus recursos. Y el crecimiento de la iglesia, amados, es complementado por la santidad. Cuando se vive en santidad, amado, la gente va a querer ser como tú, la gente va a querer venir a tu iglesia, la gente va a querer ser parte de tu ministerio. Y el crecimiento de la iglesia es facilitado por un equipo de trabajo. Iglesia, si quieres crecer, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Solo es que todos nosotros necesitamos confiar en Dios, el Señor de la iglesia. Cristo dijo cuando leímos al principio, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Iglesia, pueden y deben confiar en Dios para la iglesia. Nosotros, tú y yo, podemos confiar en Él. ¿No sabes que podemos confiar en Él? Él es quien nos hizo, Él es el que nos ha hecho, no nosotros a nosotros mismos. Los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento demuestra la obra de sus manos. Ninguna manera de medir puede definir su amor sin límite. Ningún telescopio con el mayor alcance puede traer la visualidad de los litorales de su reserva, porque Él no tiene costa, Él no tiene límite. Estoy tratando de decirte, iglesia, nosotros podemos confiar en Él. Ninguna barrera puede impedir que Él vacíe sus bendiciones en nosotros. Él es insoportablemente fuerte, Él es enteramente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imparcialmente poderoso, Él es imparcialmente, amados, misericordioso. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del pecador, Él es el centro de la civilización, Él es la iglesia de todos nosotros. Iglesia, te estoy tratando de decir que tú puedes y yo puedo confiar en Él. Él no tiene que llamar por ayuda y usted no puede confundirlo. Él no lo necesita a usted y Él no me necesita a mí. Él está solo en la solicitud de Él mismo. Él es impresionante, Él es único, Él no tiene paralelo, Él no tiene precedente, Él es supremo, Él es preeminente, Él es la idea más alta de la máxima literatura, Él tiene la personalidad más alta de la filosofía, Él es el problema supremo de la crítica máxima, Él es la doctrina fundamental de los verdaderos teólogos, Él es la necesidad fundamental de la religión espiritual, Él es el milagro de las edades, Él es superlativo en todo lo bueno que usted pueda llamarle. Iglesia, te estoy tratando de decir que nosotros podemos confiar en Él. Él puede satisfacer todas tus necesidades, Él puede hacerlo instantáneamente, Él puede dar fuerzas al débil, Él está dispuesto para el que está en tentación y Él está dispuesto para el que está en la prueba. Él se relaciona, Él ve, Él guarda, Él guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona al pecador, Él perdona al deudor, Él rescata a los cautivos, Él defiende al temeroso, Él bendice al joven, Él cuida al anciano, Él recompensa a los diligentes, Él embellece al humilde. Iglesia, te estoy tratando de decir que podemos confiar en el Señor de la iglesia. ¿Lo conoces? ¿Puedes conocer a este Señor al que
Él dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Amado, Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de toda sabiduría. Él es la puerta del rescate. Él es el camino a la paz. Él es el sendero a la justicia. Él es la carretera de la santidad. Él es la entrada de la gloria. Lo conoces. Él es el Señor de los poderosos. Él es el capitán de los conquistadores. Él es la cabeza de los héroes. Él es el líder de legisladores. Él es el supervisor de los vencedores. Él es el gobernador de gobernadores. Él es el príncipe de paz. Él es el rey de reyes. Y Él es el Señor de señores. Nosotros podemos confiar en Él. Su oficina es múltiple. Su promesa es segura. Su vida no tiene comparación. Su bondad no tiene límite. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Su palabra es bastante. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil. Su carga es ligera. Como quisiera podérselo describir. Él es indescriptiblemente. Él es incomprensible. Él es irresistible. Y Él es indecible. Usted no puede quitarlo de sus manos. Usted no puede sacarlo de su mente. Usted no puede sobrevivirlo. Y usted no puede vivir sin Él. Pilato no pudo aguantarlo cuando supo que no podía pararlo. Pilato no pudo encontrar ninguna culpa en Él. Los testigos no pudieron estar de acuerdo en su testimonio. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él. Y gracias a Dios que la tumba no lo pudo detener. No ha habido nadie como Él. No habrá nadie después de Él. Él no tiene antecesor y Él no tiene sucesor. No podemos sacarlo, ni Él va a renunciar, porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él es el Señor de la iglesia, de tu ministerio, de tu llamado. Todos nosotros le pertenecemos a Él. Todos nosotros. Y con Dios de mi lado, sí quiero crecer la iglesia. Con Dios de mi lado, yo quiero hacer lo que Él me manda a hacer, porque sé que no voy a fallar. Sí me voy a tropezar, sí voy a cansarme, pero Él tiene la fuerza que yo necesito. Él tiene el poder que yo necesito. Yo quiero estar cerca de Él, porque sé que lo necesito hoy más que nunca. Volvemos el próximo lunes porque la próxima semana tendremos un invitado especial en el estudio. Enfoca su liderazgo. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast, y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy.